Ahí mismo en Corea, el presidente de la Asociación de Cazadores y Jin Chul están revisando los detalles sobre el plan para acabar con las hormigas, siendo que todas las hormigas se alejan de su nido, excepto la hormiga reina y sus guardias. Desde que hicieron su primera incursión en la isla Jeju hasta la última hormiga vista en Japón, su apariencia ha cambiado bastante. El otro problema que ven es que las hormigas usan una señal de onda de longitud especial para comunicarse entre ellas. Para evitar que las hormigas se comuniquen con el nido de la reina, los cazadores crearán una señal de interferencia con el fin de evitar que se puedan comunicar con la reina de las hormigas. En eso, el presidente Go se levanta de su silla, debido a que sintió una gran cantidad de energía mágica. El responsable de eso fue nuestro prota Sun Jin-woo, que acababa de pasar. Mientras tanto, en otra parte está Baek con un amigo, los cuales sienten esa energía mágica gigantesca pasando cerca, pero la otra persona le dice que se calme y se tome algo. El otro hombre es un cazador de rango S llamado Min. En eso vemos las estadísticas de las dagas del Rey Demonio, las cuales tienen un 220 de ataque más, y la espada del Rey Demonio, la cual tiene un 350 de ataque más. Mientras ambos cazadores siguen charlando, Baek recuerda que el cazador Min es un poco raro. Es el único cazador rango S que está retirado y sigue teniendo todas sus partes completas. Baek más que nada tiene una charla con Min para tratar de convencerlo para intervenir en la isla Jeju, pero Min no quiere ir, ya que recuerda a los amigos que perdió en las incursiones anteriores. Baek le dice que por eso deben ir nuevamente, ya que no deben dejar a esas hormigas solas, ya que acabarán llegando a Corea y acabarán con todo. Baek también le dice que no está aquí para convencerlo, solo quiso verlo nuevamente por si no vuelve a verlo otra vez. Pero Min es un cazador que desea ser un civil normal, con un trabajo normal. Ese es uno de sus sueños, y no desea estar adentro de las mazmorras luchando contra los monstruos, así que se rehúsa. Mientras tanto, nuestro prota acaba de llegar con su madre. Aunque sabe de lo que es capaz el sistema, nuestro prota sigue dudando de que pueda servir la cura, pero confiará una vez más en el sistema. Jin-woo le da la cura a su madre, pero se detiene comenzando a temblar y pensando que ojalá esta cura sirva. Mientras tanto, su madre se toma la cura. Sun Jin-woo ve una cicatriz en su madre y recuerda que cuando era niño él fue el culpable del accidente, pero su madre solo le importó que Sun Jin-woo estuviera a salvo, culpándose nuestro prota de lo sucedido. En eso, el color de la piel de su madre comienza a cambiar, pero no logra abrir los ojos. Jin-woo le dice que ahora él se hará cargo de todo, quitándole la carga que lleva su madre. Mientras tanto, la hermana de nuestro prota está estudiando, pero por un motivo extraño no se puede concentrar, saliendo a caminar un poco a la calle. Mientras tanto, en el hospital, nuestro prota sigue esperando muy paciente. En eso, la madre se despierta y reconoce de inmediato a su hijo. Lo primero que la madre ve es a Sun Jin-woo, que todo este tiempo estuvo pendiente de su recuperación. La madre le pregunta que cuánto tiempo ha pasado. Jin-woo le dice que han pasado 4 años y le pregunta cómo está Jinja. Jin-woo le dice que está muy bien. En eso, su madre lo toma de su mano y le dice que debió haber sido muy difícil todo este tiempo. Jin-woo no resiste más, y en una escena demasiado conmovedora vemos cómo nuestro prota ha comenzado a llorar por la felicidad de ver a su madre sana y salva. En cuestión de minutos, todos los doctores y enfermeras se dieron cuenta que un paciente ha despertado del sueño eterno. Mientras tanto, los doctores no pueden creer que esto sea posible, ya que nadie nunca alrededor del mundo ha despertado del sueño eterno, y es algo nunca antes visto. En eso, le dicen al doctor que la paciente y su hijo están pidiendo la alta médica para regresar a su casa, pero el doctor dice que es imposible, porque primero tienen que hacer una revisión en un tiempo, pero uno de esos doctores le dice que su hijo es Sun Jin-woo, el rango S. Entonces el doctor le dice que bueno, que se vayan. Su hija Jinja acaba de llegar a ver a su madre y empiezan a llorar ambas de la felicidad. Mientras tanto, Sun Jin-woo a lo lejos se siente distante. Aunque debería estar feliz, no se siente por completo sus emociones. Tiempo después, Jin-woo está en un parque revisando su teléfono, después de no haberlo usado por mucho tiempo. Se da cuenta que tiene llamadas perdidas. Además, hay una foto de un supuesto monstruo que estaba sobrevolando la ciudad, siendo este Jin-woo y su dragón Kaisel. Nuestro prota le hace una llamada al presidente Go. Durante la llamada telefónica de Jin-woo con el presidente le dice que si ha oído las nuevas noticias, y nuestro prota le dice que cuáles noticias. El presidente Go le dice que cómo no sabe cuáles son las noticias, creyendo nuestro prota que se refiere a la noticia de su dragón que fue visto. Nuestro prota le dice que no sabe nada porque estaba afuera en una misión, por eso no estaba enterado. Por eso mejor le propone que se vean en persona para platicar el asunto. Ya en persona, el presidente le pide ayuda a nuestro prota, y esa ayuda tiene que ver con la nueva incursión a la isla Jeju. Jin-woo en su mente
rápidamente dice que no puede, porque quiere estar cerca de su madre en estos momentos. En eso, Jinwoo siente una energía muy grande. El presidente le explica, hay 2 cazadores de rango S en el salón de entrenamiento. Además, le cuenta que la incursión irán cazadores de Japón. Uno de ellos es Goto, el más fuerte de todo Japón. En eso, el presidente y Jinwoo van al entrenamiento para observarlo. Uno de estos es Baek, el cual está entrenando con otro hombre. En eso llega otro rango S, el cual es Choi. Choi le explica a nuestro prota que el otro cazador es Ma Dong, del gremio Fama. Jinwoo pregunta que por qué el cazador Baek está escondiendo su poder. El presidente le responde que hay muchos ojos aquí viendo. Además que Baek se convierte en una bestia cuando lucha en serio. En eso llegan los 10 cazadores rango S de Japón y al frente de todos está Goto. Después de la llegada de los cazadores de Japón, es la primera vez que nuestro prota ve en persona a Goto. Mientras tanto, los demás cazadores de Japón preguntan quién es aquel hombre, refiriéndose a Sun Jinwoo. En eso, la traductora explica que él es el nuevo rango S de Corea. Goto rápidamente dice que es un cazador de tipo asesino, porque es imposible que pueda esconder su presencia. Debe ser muy talentoso, pero su traductora le dice que es un tipo mágico, recordándonos que así fue clasificado en su licencia. Goto cree que ese hombre no es mágico. Mientras tanto, el cazador Lin Tai está con la cazadora Cha. Están viendo a nuestro prota, mientras dicen que el aire ha cambiado por la presencia de Sun Jinwoo. Mientras tanto, otros cazadores de Japón están viendo al nuevo cazador de Corea, el japonés Kei. Este hombre de cabello blanco que usa una mascarilla. Tiene la nariz parecida a la de Cha, la cual no soporta el olor de los cazadores, pero este hombre es aún mayor la sensibilidad de su nariz. Por eso, la mascarilla. Mientras tanto, Baek y Ma siguen con su entrenamiento. Mientras tanto, la traductora y Goto se les hacen pocos los cazadores coreanos y vemos cómo empiezan a subestimarlos. Pero Goto voltea a ver a Cha diciendo que por lo menos tienen a un cazador rango S útil los coreanos. En eso, un cazador coreano que sabe japonés los escucha y se da cuenta de cómo están menospreciando a todos los cazadores coreanos, siendo este el maestro del gremio llamado los caballeros. Park, aunque no es un rango S, le dice a la traductora que no debería menospreciar a los cazadores coreanos. La cazadora de inmediato le dice que en esta incursión no necesitan cazadores de rango A y vemos cómo se molesta el maestro del gremio. Park le dice que se calle, ya que una mujer no sabe nada. En eso, la traductora se quita su abrigo diciendo que es una cazadora de rango A de Japón, retando a una pequeña demostración de habilidades al líder del gremio. Antes de comenzar la práctica, Park le dice las reglas. Las reglas consisten en tomar de la muñeca a su oponente. El primero que lo haga será el ganador, implicando que no podrá atacar descuidadamente, si no perderán. Park no muestra ninguna habilidad ni postura de combate. La traductora piensa que su oponente debe estar muy confiado en su velocidad, así que sin pensarlo 2 veces ataca a su máxima velocidad, pero sin mucho esfuerzo la esquivan. La traductora dice que el coreano es muy arrogante. En eso, Park usa su pie para empujar del brazo a la traductora. Park le dice que usó su pierna para empujarla. En eso, la traductora le dice que no la entiende muy bien y vemos cómo Park se enoja, dándose cuenta Park que tiene el cierre abajo. Aprovechando el momento, la traductora, pero es atrapada por Park muy fácilmente. Park le dice a la traductora que ella es una cazadora que se esconde detrás de los tanques, sin mencionar que no tiene nada de experiencia, diciéndole que Corea tiene tanto problema que aparte de los monstruos también deben lidiar con los cazadores. Las batallas con otros cazadores te dan experiencia en batalla. Goto, al ver esa muestra de habilidades, pide a su traductora que les dé una noticia a todos los cazadores coreanos. La noticia es que Goto quiere una práctica entre Japón y Corea, siendo las mismas reglas de tomar por la muñeca. En eso, el presidente Go pide incluir nuevas reglas. Una de estas es no incluir a cazadores de tipo magos. Además, Baek dice que se agregue la regla de derribar a los oponentes como victoria. También tocarle la espalda a tu oponente como victoria, aceptando Goto las nuevas reglas, comenzando así los 2 países con 4 participantes cada quien. El cazador japonés Kenzo puede deducir qué tan fuertes son Baek y Ma por la práctica que han hecho, pero supone que Baek cuenta con un truco bajo la manga. Mientras tanto, la cazadora Kanae supone que ella deberá pelear contra Cha porque es la única mujer del otro equipo. El cazador Lin Tai no muestra ningún gusto por las batallas, haciendo parecer que le gusta vivir una vida tranquila, al contrario de Ma, quien está muy emocionado por el encuentro. El mismo caso es el de Kenzo, el cual se encuentra supremamente emocionado, siendo estos los primeros en entrar en batalla, mostrando una fuerza física
física pura. Por otra parte, Lin Tae le toca contra el cazador Minor, este cazador rubio que se caracteriza por su velocidad. Lin Tae sabe que no puede competir en velocidad, así que crea flechas mágicas para mantener una distancia entre él y Minor. A lo lejos, el presidente Go está preocupado por las instalaciones de entrenamiento. Aunque están hechas para soportar los entrenamientos de los cazadores, parece ser que no soportarán las batallas entre cazadores de rango S. Por su parte, Baek le toca enfrentar a este chico llamado Kumamoto, el cual dice que no seguirá las reglas, sino que se tomará la batalla en serio. Todo se reduce a una supervivencia, pero Baek logra esquivar el ataque de este cazador y se da cuenta que este cazador tiene una sed de venganza, así que también piensa en tomárselo más en serio. Kumamoto es muy raro, ya que no está acostumbrado a las batallas, poniéndose nervioso en lapsos de la batalla. Baek sabe que esta es una práctica que están haciendo porque Goto quiere ver las habilidades de los cazadores coreanos. Baek aumenta su fuerza y su velocidad, pero apenas logra rozar el cabello de Kumamoto. En eso se escucha un ruido, mostrándonos que Kenzo superó a Ma en fuerza. En otra parte de la pelea vemos a Lin Tae, el cual es sujetado por sus muñecas, perdiendo así dos cazadores coreanos de seguido. Entonces la batalla da un giro donde vemos que ahora será un Baek versus 3 japoneses. Después de perder 2 miembros del equipo coreano de seguido, Baek se tiene que enfrentar a 3 cazadores a la vez. Kanae se encuentra con la cazadora Cha. La cazadora coreana simplemente es mucho mejor, además de ser muy rápida. Los movimientos que usa para atacar son muy parecidos a los de una bailarina, ganándose el apodo de la bailarina. Pero como ese apodo de la bailarina es un poco ridículo, el maestro del gremio le prohibió que usara ese apodo, siendo muy poco conocida entre los cazadores. De un solo ataque le quita la gorra que tenía la cazadora japonesa y enseguida la toca por la espalda, ganando así la cazadora coreana. Enseguida Cha corre rápidamente para ayudar a Baek, pero en eso es seguida por Kumamoto, quien estaba a punto de terminar con Cha, pero logra sentir su presencia lanzando una ráfaga de golpes, creyendo la cazadora Cha que se excedió en la fuerza, ya que es una práctica, haciendo que Kumamoto se molestara bastante. Mientras tanto, vemos a sus compañeros que dicen que cuando Kumamoto se enoja pierde el control, desconociendo incluso hasta sus propios compañeros. Goto piensa que sería mejor detener la práctica, ya que solo quiere probar a los coreanos. Kumamoto lanza un imponente ataque, haciendo que cayera la cazadora Cha. Cuando Cha estaba en el suelo, incapaz de moverse, le lanza otro feroz ataque, pero en eso este chico es detenido de una manera sumamente épica con una sola mano por nuestro protagonista Sun Jin-woo, diciéndole a Cha que espera que no se moleste por intervenir en su batalla. En eso Kumamoto quiere atacar a nuestro prota por intervenir. Sun Jin-woo con un solo movimiento lo derriba, dejándolo incapaz de usar ambas manos. Goto vuelve a preguntar si realmente ese cazador coreano es de tipo mágico. La traductora le dice que así viene en su expediente. Jin-woo menciona que es mejor detener el encuentro y dar por perdido para el equipo coreano, ya que se lo han tomado más en serio de la cuenta, pero en eso Baek es el siguiente en ser eliminado por Kenzo. Baek nos dice que aunque se transforme, no cree que pueda ganarle a estos cazadores. Por eso Goto se acerca a nuestro prota y le dice que quiere un 1 versus 1 entre ellos dos. Jin-woo sabe que el aura que emite Goto es el aura de querer luchar, aceptando nuestro prota, pero pidiendo una sola condición: es que Goto luche con todas sus fuerzas. Goto no puede creer cuál es la condición que ha puesto nuestro prota, ya que Goto siente que es un cazador superior a todos los presentes. Mientras tanto, los demás cazadores saben lo que está pasando. Goto sabe que si esto sale de control, tiene a su sanadora para curarlo. No podemos creer que alguien haya retado a Goto. Mientras tanto, Cha y Baek creen que lo mejor es detener la batalla, ya que formarán equipo durante la incursión de la isla Jeju. Pero Baek siente que aunque es mejor detener la batalla, también está muy emocionado por ver este encuentro entre el mejor de Japón contra el cazador que no deja de subir de nivel. Jin-woo empieza a hablar, pero es interrumpido por un ataque de Goto, que fue esquivado muy fácilmente por nuestro prota, pero el cual se molesta ya que aún no terminaba de hablar. Goto está completamente seguro que este cazador no es del tipo mágico, por la forma en la que esquiva con esos movimientos tan ágiles y silenciosos. Jin-woo acepta que este Goto es completamente diferente a los demás cazadores de rango S, pero aún así fácilmente esquiva todos los ataques de Goto, y vemos como Goto se empieza a enojar, diciendo que este chico se comienza a barrer mientras esquiva sus ataques. Los cazadores de Japón saben que Goto se tomó muy en serio este enfrentamiento, mientras que los de Corea están sorprendidos de la fuerza y los ataques de Goto, siendo casi imposible de seguirles el paso con los ojos. Cha está sorprendida de cómo Sun Jin-woo está esquivando todos los ataques, además que está incitando a que Goto lance más ataques, mientras Choi acaba de llegar a la batalla
pantalla, el cual dice que se encontraba en el baño. Goto cada vez se está dando cuenta que si quiere tocar a nuestro prota necesitará dar todo su poder para hacerlo. En eso nuestro prota sufre un pequeño rasguño en su rostro. En automático, el sistema le lanza un mensaje de advertencia que existe alguien con sed de venganza. Sabiendo nuestro prota que si sigue esto, el sistema detectará a Goto como una amenaza, provocando que tenga que eliminarlo. Así que intenta acabar con esto lo más rápido posible. Durante un ataque de Goto, Sun Jinwoo logra sujetarlo de la mano. Goto comienza a molestarse cada vez más, suponiendo que nuestro prota solo está jugando con él, porque pudo detenerlo tomándolo de la muñeca, acabando así con el encuentro, pero no quiso nuestro prota. En eso, ambos cargan una gran cantidad de energía en sus puños, pero antes de que hubiera un vencedor, son detenidos por los demás cazadores de rango S, rápidamente para que esto no terminara en algo peor. Mientras tanto, los cazadores coreanos están sumamente sorprendidos de sus nuevos rango S, tanto así que el cazador Ma lo invita a formar parte de su gremio. Jinwoo conoce más de la fuerza de los cazadores de rango S, sabiendo que él ya superó a todos los presentes, mostrándonos que todos tienen soldados sombras escondidos en cada una de sus sombras, siendo capaz que nadie se diera cuenta, ni siquiera el mismísimo Goto. En eso, el presidente Go le pregunta que si irá a la incursión de la isla Jeju.